Muy buenas a todos, el día de hoy, como ya vimos algo de Node.js, podemos empezar también a avanzar en lo que es la parte del frontend, usando así también React. Pero, ¿qué es React? React es un framework o una librería open source, o sea, de código abierto de JavaScript, para desarrollar interfaces de usuario, lo que quiere decir que se enfoca un poco más en el frontend, en la parte visible de nuestras páginas web o otras aplicaciones desarrolladas. Fue lanzada en el año 2013 y bueno, esta fue desarrollada por Facebook, quienes también mantienen actualmente junto a comunidades de desarrolladores independientes y varias compañías. Actualmente no solo la usa Facebook, sino también otras como Twitter, Pinterest y otras. Un poquito de historia. Como ya habíamos conocido antes, es un software libre y a partir de su liberación capta una creciente comunidad de desarrolladores entusiastas. Su creación se realizó en torno a las necesidades que se tenían derivadas del desarrollo web de la popular red social, o sea, Facebook, además de facilitar el desarrollo ágil de componentes de interfaces de usuario. Esto de agilizar los componentes de interfaz de usuario es lo que lo hace muy interesante de aprender y muy importante a la vez, ya que podemos recordar que Facebook en sus inicios tenía interfaces un poco tal vez lentas al momento de recargar y demás. Pero sin embargo, ahora se cuenta con interfaces súper ágiles y súper detalladas de mejor manera. El requisito principal con el que nació React era ofrecer un elevado rendimiento, que es lo que le decíamos, mayor que otras alternativas a nivel frontend que existen ya en el mercado. Después detectaron el típico marco de binding o doble binding. Este ralentizaba un poco su aplicación debido a la cantidad de conexiones entre las vistas y los datos. Como respuesta crearon una nueva dinámica de funcionamiento en la que optimizaron la forma como las vistas se renderizan, que como ya vimos, el principal objetivo de React es ofrecer un elevado rendimiento. Y bueno, a partir de ahí la probaron en su red social, en Facebook, con resultados muy positivos. Y luego se pasó a otras como Instagram, también propiedad de Facebook. Más adelante, después de su liberación y alentando por los positivos resultados en el rendimiento de React, muchas otras aplicaciones web de primer nivel la fueron adaptando, como Netflix, Dropbox y otra lista más de aplicaciones muy conocidas y con alta cantidad de usuarios. Y bueno, Virtual DOM se caracteriza muy importante en React. Básicamente, DOM hace que cuando se actualiza una vista, React se encargue de actualizar el DOM virtual, que es mucho más rápido que actualizar el DOM del navegador. O sea que React se encarga de un DOM virtual específico y no un DOM del navegador o DOM real. Cuando React compara el DOM virtual con el DOM del navegador, sabe perfectamente qué partes de la página debe actualizar y qué no, y se ahorra la necesidad de actualizar la vista entera. Es algo muy potente, lo que hace que esta sea muy rápido al momento de usarla, pero que se hace de manera transparente para el desarrollador. No necesita intervenir en nada para alcanzar ese mayor rendimiento de la aplicación, por lo que se hace automáticamente. También maneja un concepto que es el de isomorfismo. ¿Qué es este isomorfismo? Es usar el mismo código. Bueno, con este somos capaces de renderizar tanto en el cliente como en el servidor al mismo tiempo. Por tanto, cuando llega a un buscador Google con la misma base de código, se le puede entregar el HTML con el contenido ya renderizado, lo que lleva a una aplicación React sea capaz de posicionarse tan bien como una aplicación web tradicional que renderice del lado del servidor, como el caso de un desarrollo tradicional o un desarrollo basado en CMS o WordPress. Entonces, el isomorfismo
te permite renderizar tanto en el cliente como en el servidor con la misma base de códigos. ¿Cuál es el ecosistema? Es una de las herramientas disponibles en el ecosistema que permite llevar una aplicación escrita en JavaScript y React como aplicación nativa para dispositivos iOS, Android y otros. Y se trata de aplicaciones nativas. El código JavaScript con React se compila al nativo, en lugar de usar web views como ocurre generalmente en el desarrollo híbrido, lo que lo hace muy bueno para diferentes dispositivos. El ecosistema de React es bastante bueno, lo que lo hace que su campo se amplíe al momento del desarrollo. ¿Cómo funciona React? React.js está construido en torno a hacer funciones que toman las actualizaciones de estado de la página que se traduzcan en una representación virtual de la página resultante. Siempre que React es formado de un cambio de estado, vuelve a ejecutar estas funciones para determinar una nueva representación virtual de la página. A continuación, se traduce automáticamente ese resultado en los cambios del DOM, que en este caso es el de DOM virtual, necesarios para reflejar la nueva presentación de la página. Y bueno, para comenzar, debemos saber algunas cosas sobre HTML, CSS y JavaScript. También tener Node.js dentro de nuestro instalado previamente, que está en el anterior video. Así que comencemos con la práctica, comenzando cómo usar y tener React para nuestro desarrollo web. Continuemos. Bien, para tener React dentro de nuestro proyecto y en nuestra máquina, lo que vamos a hacer, podemos hacer tener dos opciones para esto. Uno, podemos ir a nuestro editor de texto, en este caso Visual Studio Code, voy a utilizar, ya que tiene la opción de tener una terminal incluido, ¿no? Entonces en esta parte podemos ver que, por ejemplo, si lo ponemos aquí, podemos poner nuevo terminal, ¿no? Entonces lo mismo podemos hacer con Windows R CMD y introducir aquí. Por ejemplo, para este caso, para React necesitamos lo que es tener Node.js. Lo vimos en el anterior video, pero para comprobar puedo poner en mi consola Node version para ver si lo tengo instalado. Y como se puede ver aquí, ya lo tengo instalado y ahí está la versión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora voy a estar en la terminal de nuestra Visual Studio Code directamente, que es lo mismo que la terminal que vimos hace un momento. Lo que vamos a necesitar es lo que es el npm, que nos va a permitir obtener e instalar diferentes paquetes como React. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos npm en nuestro... Ahí, ¿no? En npm version y esperamos un momento y como vemos ya lo tenemos instalado 7.7.6 y ahora lo que vamos a hacer es, gracias a npm vamos a instalar qué cosa, create react up y listo. Vamos a esperar a que cargue y se termine como de instalar todo lo que se necesita, ¿no? Y listo, ya lo tenemos. Una vez que lo tenemos así, podemos borrarlo, toda la parte que tal vez toda esta parte que no necesitamos. Por el momento clear. Clear. Ya. Y listo, hasta ahí ya podemos ver que ya está React dentro de nuestro equipo. Para crear por primera vez nuestra app React, lo que vamos a hacer, y bueno, lo que he hecho hasta ahora es crear una carpeta llamada React dentro de otra carpeta que estoy usando donde están los proyectos llamada desarrollo. Entonces todo esto está alojado en mi escritorio desktop, en este caso, ¿no?
Y bueno, eso lo abierto con el Visual Studio Code y directamente me lanza para esta terminal. Ya. Una vez que estamos en esta ruta, que si bien si salimos, estaríamos ahí principalmente o tal vez estaríamos puestos en users. Entonces para empezar a crear una app React, lo que tenemos que ir es ir en dónde vamos a querer crearlo. En mi caso, yo quiero crearlo en la carpeta que ya creé específicamente, que es desarrollo y React. Pero si la ruta está bien según lo que tú quieres hacer, puedes comenzar ahí. Entonces yo en mi caso voy a ir a desarrollo React. Y ahí estamos ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a crear. Para eso vamos a utilizar lo que es el comando create react-app y el nombre. Entonces, create react app y el nombre que en este caso voy a poner primer react. Primer react del ariano. Y bueno, cuando nos aparece esto, nos está indicando que se está creando nuestra app React con el nombre primer React. Entonces esperamos a que esto se cree y toma un poquitito de tiempo, entonces esperamos. Bueno, una vez que ya tenemos lo que es instalado y demás, lo que nos va a aparecer una vez que acabe, ¿no?, el proceso es algunos comandos como en npm start, run build, test, run eject y demás. Entonces esto nos aparece como recomendaciones para lo que es empezar a esto, ¿no? Y un copy hacking para que ya sepamos que ya estamos listos para comenzar a lo que es programa. Entonces, ¿qué hacemos para hacer mi nuevo proyecto? Bueno, una vez que terminan, tenemos algunas herramientas, ¿no? Que nos dicen cómo podemos ejecutarlo. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que nos crea toda una carpeta donde podemos tener paquete local de JSON, ya que nos va a permitir tener varias opciones dentro de nuestro proyecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hacer correr nuestro server para comenzar es irnos a lo que es nuestro React. Para eso vamos con un cd primer React. Una vez que estamos en aquí, podemos usar el primer comando, que en este caso era npm start. npm start. Lo hacemos correr, va a tardar unos segunditos. Y listo. Entonces dice que ya ha sido compilado y esta es la ruta que se ha creado para mi React. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, cuando veamos esta pantalla quiere decir que ya se ha creado lo que es nuestro React. Entonces esto ya está siendo nuestro localhost. ¿Ya? Entonces ahora sí ya podemos comenzar, ya que una vez que ya está abierto se está compilando de esta manera. Ya entonces cuando veamos eso quiere decir que sí hemos hecho una buena conexión. Bueno, una vez que tenemos esto y está corriendo, podemos ver de esta manera, ¿no? Entonces, para esta parte vamos a dejar nuestra terminal, ¿ya? Tiene que estar de esta manera corriendo para que esto nos va a permitir que se actualice de manera dinámica. O sea, eso quiere decir que no necesitamos, por ejemplo, como antes con las otras páginas, recargarlo cada vez que hacíamos algún ajuste. Entonces, en este caso, mientras esto se vaya a esté activo, no necesitamos hacer eso. Entonces, por esta parte, la terminal lo tenemos que dejar de esta manera sin tocarlo, porque eso quiere decir que está corriendo y va a tomar todas las actualizaciones que se hagan, ¿no? Entonces, lo que vemos en esta página es, por ejemplo, edit CSS, JS, and Subterrelate, and Learn React. ¿Y dónde encontramos eso? Lo primero es edit, CSS,
answer to reloads y learn React. ¿Ya? Entonces vamos a editar esta parte de código y ver lo que pasa, ¿no? En P podemos poner lo que es hola, bienvenido. Hola, mundo. Guardamos y automáticamente, sin ni siquiera actualizarlo, esto se va a cambiar, ¿no? Entonces es la facilidad que nos permite lo que es React. Entonces podemos cambiar tal vez esto igual. Ahí está. Entonces, si nos fijamos aquí un poquito, toda la parte que estamos reutilizando, que esto ya viene por defecto con React cuando iniciamos nuestra app, es que funciona con funciones, que en este caso es todo lo que hace. El lenguaje que se utiliza en realidad se parece tanto a JavaScript como a HTML. Es una combinación entre los dos, lo que lo hace que sea bastante rápido, ¿no? Entonces, esta forma puede ser una de las más fáciles de crear un hola mundo. Sin embargo, vamos a hacer, por ejemplo, otra función que nos permita tener eso. Entonces voy a crear la función hola, hola, función hola, o nombre, y va a ser entre comillas. Entonces una función la creamos entre comillas como ya sabíamos en JavaScript y vamos a retornar algo. ¿Ya? Para esto vamos a crear, por ejemplo, una variable saludo, va a ser saludo y igual a qué. En este caso ahora vamos a ver lo que es la combinación de HTML, H2, voy a insertar un texto en realidad que va a decir que hola, soy qué. Vamos a poner entre corchetes una variable. ¿Ya? Entonces las variables que queremos introducir como texto, podremos ponerlas entre corchete y cerrar esto, ¿no? Entonces ya tenemos aquí el nombre que nos va a pedir por la función y lo que es la variable. Entonces falta retornar, vamos a retornar lo que es el saludo. Y listo, es más o menos como JavaScript. Aquí lo que estamos guardando es un tipo texto con una variable dentro. Y listo. ¿Cómo llamamos a nuestra app? Tenemos que llamarla de esta misma manera, ¿no? Y bueno, como cualquier función, una vez creada, no sirve de nada si es que no la llamamos. Para eso vamos a llamarlo en esta parte de hola mundo. En vez de hola mundo, aquí abajito de esto, vamos a llamar a nuestra función que va a ser hola mundo. Entonces, con corchetes llamamos a hola, ahí está. ¿Y qué parámetros habíamos pedido? Solo un nombre. Entonces, entre paréntesis voy a poner Katia. Bien. ¿Por qué nos da error en esta parte, no? Porque no podemos definir lo que es esto dentro de nuestro return. Entonces vamos a definirlo dentro de nuestra función app en realidad. Ya entonces vamos a ponerle que var nombre va a ser igual a que a Katia. Y listo. Y punto.com. Lo guardamos aquí. Hola, soy Katia. Obviamente me falta un espacio. Aquí voy a ver si funciona. Y ahí está, ¿no? Entonces podemos darle más parámetros. Como vemos, sí funciona. Sin embargo, si quiero incluir otros parámetros, por ejemplo, la edad, voy a ponerle aquí un igual H3, digamos, o H2 igual. H2, ¿qué va a ser qué? Va a ser, tengo la edad de los puntitos. Y aquí vamos a incluir una variable que va a ser edad. Con los números es un poquito diferente.
Sin embargo, antes de eso no nos olvidemos poner ese parámetro edad. Y además esto, como ya tenemos dos etiquetas, tenemos que etiquetarlo un poquito más de forma local. Y vamos a encerrarlo dentro de un div. Ahí está. Listo. Una vez que tenemos esto, vámonos aquí a donde hemos definido la variable. Y como en el caso de los strings teníamos que definirlo fuera, ¿no?, del return. Ahora vamos a definirlo en este caso adentro. Entonces voy a poner 67. Y ahí está, ¿no? Ahí tengo la edad de 67. Entonces es así como va funcionando lo que es nuestro React. Bueno, algo importante para manejar React es saber lo que son los diferentes componentes y cómo se van manejando estos dentro de React para la mejor utilización de esta herramienta, ¿no? Entonces, un componente siempre va a ser la parte de la aplicación y este nos va a permitir procesar lógica. Es el soporte, tal vez. Y bueno, una página en realidad cuando creamos con React va a ser un conjunto de componentes lógicos y también visuales que nos van a permitir tener un mejor control sobre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hasta ahorita vimos que sí o sí el lenguaje es un poco diferente. Y es diferente porque está con YesX. Y pues lo que vamos a hacer es crear en CRSS, donde se guardan todo los otros archivos, lo que es una nueva carpeta donde vamos a poner componentes, y dentro de este va a estar nuestro nuevo archivo que va a ser componente.javascript. Listo, una vez que tenemos nuestro componente creado y en JavaScript, pues lo que vamos a hacer es importar la clase de React. Import React from, entre comillas, React. No, esto va a sacar de jQuery. Y ya. Una vez que tenemos importado, vamos a ir a crear una clase. Class que se va a llamar el nombre que nosotros pongamos. Podemos mi componente. A ver, vamos a poner primer componente. Primer componente extends. ¿De dónde va a ser? Extendido React punto componente. Listo. Y entre llaves vamos a crear una función que va a ser render. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Dentro de esta función vamos a retornar vamos a retornar lo que es, podemos aquí añadir el punto y coma para que todos los parámetros que aquí reconozca van a estar en ¿qué? Van a estar en tipo etiqueta. Va a ser h1. Vamos a poner hola, ¿qué tal? Este es el primer componente. Y listo, ya. Una vez que tenemos esto, vamos a añadirle aquí lo que es el extends default. Voy a poner, no extends, export default, el nombre, ¿no? Que sería primer componente. Y puntico. Listo. Una vez que hacemos esto, quiere decir que podemos usar esta clase fuera de esta hoja local, ¿no? Entonces podemos usarla en todo nuestro archivo. Entonces, ¿qué hacemos para usarlo dentro de nuestra página que estamos editando, ¿no? Lo que vamos a hacer es importar. Entonces, import, vamos a darle el nombre que hemos creado, ¿no? Que era primer componente from. Bueno, aquí ya te aparece por defecto, pero vamos a hacerlo from. ¿Desde dónde? Entre comillas,
Vamos a decir que está en nuestra misma carpeta principal en lo que es componentes y en el archivo componente.javascript. A veces es necesario poner JavaScript. Listo, una vez hecho esto, ya está importado, ¿no? Ahora podemos utilizar esto dentro de nuestro código. Por ejemplo, podríamos crearlo aquí. Después de esta etiqueta voy a borrarle esto. Voy a poner lo que es la etiqueta script. Y en aquí vamos a poner un class name que se va a llamar componente. Y lo cerramos. Nuestro script, nuestro section. No tiene que ser script, tiene que ser section o div. Section. Section, class name, componente, ok. Igual aquí vamos a cerrarlo con un section. Dentro de este section lo que voy a poner es esto es importante porque es como que si creáramos pequeñas etiquetas dentro con React de nuestras clases que ya tenemos previamente hechas. Por ejemplo, en componente hice lo que es la clase primer componente, entonces podría aplicar eso en aquí como una etiqueta. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo poner primer componente y de esta forma, ¿no? Tipo una etiqueta, pero como si fuera al final, pero con el slash al final también. Una vez que hacemos eso, entonces una vez que tenemos ya definido, podemos reutilizar todo un primer componente para diferentes partes del código. Por ejemplo, aquí podríamos reutilizarlo tal vez después de section. Vamos a intentar. Y como vemos, se van creando varias variantes de lo que es este componente. De hecho, toda nuestra página podría estar llena de componentes para que nosotros podamos reutilizarlo, ¿no? Entonces, ya podríamos con React crear lo que es una etiqueta especial que nos permita repetir esto y bueno, nosotros ver qué hace esa etiqueta. Ese es lo interesante de los componentes y cómo vamos a ir creando componentes para hacer lo que es la parte del frontend y que se vea en la parte visible un poco más organizada como se ve ahora, ¿no? No se han ido desparramando las letras o demás, sino es que se han ordenado de manera que se vea coherente con todo el tamaño y demás. Además que se van cambiando de tamaño, ¿no? Entonces esto es muy importante a la hora de el diseño. Entonces es algo que también he notado que es importante es que nuestras etiquetas tienen que estar con lo que es la letra mayúscula principal, o sea, la primera letra debe ser mayúscula, igual al crear las clases para que tenga un mejor funcionamiento lo demás, ¿no? Porque si no te llega a dar algún cierto error cuando se pone todo en minúscula. Bueno, entonces así es como se van creando los componentes, parte muy fundamental a la hora de hacer esta parte de React y usar en sí HTML y JavaScript al mismo tiempo, ¿no? Para hacer un mejor front. Ya, una vez que ya hemos visto cómo manejar lo que son los componentes, de esta manera podemos directamente, si queremos cambiar alguna cosa del componente, ir a nuestro componente y cambiar algunas cosas interesantes que podemos actualizar dentro de esta parte de React es que, por ejemplo, vamos a ponerle React, en este caso vamos a llamar desde aquí component. Listo. Y ahora en esta parte ya dejamos de llamarlo así. Vamos a solamente llamar a component. Que igual de la misma manera tiene que funcionar. Listo. ¿Qué más podemos hacer? Ahorita solo estamos retornando simplemente un texto, ¿no? Antes de render, dentro de render, antes de return,
lo que podemos hacer es crear más variables y más función sobre este componente que tenemos. Por ejemplo, voy a hacer el let notas. Notas que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a nombre del estudiante, que va a ser, no sé, va a ser Graciela y coma, van a ser sus notas aquí, sus notas las vamos a poner, o ver, parciales, voy a poner parciales, vamos a poner como en un array. En un array que van a estar, por ejemplo, 10,25,30 y ya, 3. Después vamos a irnos a lo que es solo es. A ver, vamos a ver qué podemos hacer con estos datos. Al retornarlos, podemos llamarlo. En este caso no tenemos ningún problema, ¿no? Porque es una línea. Cuando ya vamos a ir poniendo más líneas, por ejemplo, si aquí pondría H2, vamos a poner otra línea. Automáticamente nos da error, porque no podemos devolver de esta manera. Para arreglar esto podemos hacerlo de dos formas. La primera forma es poner react.fragment como etiqueta, y esto lo cerramos debajo de esto, ¿no? Entonces lo guardamos y de la misma manera otra línea y otra línea, listo, ¿no? Sin embargo, también podemos utilizar esto para que no nos dé ningún tipo de error, o también utilizar un div class. Ya, en este caso vamos a usar React Fragment. ¿Qué vamos a hacer aquí? Por ejemplo, en H1 lo que vamos a hacer es utilizar lo que es el let receta. Ya vamos a utilizar simplemente directamente podríamos utilizar los datos que nos da notas, ¿no? Entonces podríamos poner notas, en este caso, nota.nombre. Tenemos que poner todo esto dentro de nuestras llaves. Y listo, vamos a ver qué es lo que nos... Graciela, ¿no? Porque estamos pidiendo el nombre. Aquí podemos añadirle también como string, simplemente, que podemos ponerlo entre comillas. Va a ser nombre. Cerramos comillas y más. A ver si nos da. Lo guardamos. A ver, notas, nombre. Receta, sí creo que sí. Ahí está, nombre Graciela. Listo. ¿Qué más podemos hacer con esta parte? Igual podríamos poner en otra línea, en vez de otra línea, podría poner lo que es parciales. Parcial, entre comillas, parciales, dos puntos espacio y más notas. Vámonos con la variable notas primero, notas.parciales. Luego, ¿qué está pasando? Ahí está. Ahí me muestra todo el array que he puesto de notas, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer con esto? Podríamos utilizar, por ejemplo, lo que es listas dentro de esto. En vez de H2, podríamos mostrar o utilizar listas desordenadas, que es, digamos, all,
que es la etiqueta para listas. Dentro de esta etiqueta vamos a llamar a lo que es nuestra notas parciales. A ver. Ahí está, ¿no? Como una pequeña lista que se va creando. Después de all podemos encerrar de esto las listas, ¿no? Entonces podemos utilizar diferentes etiquetas HTML al mismo tiempo que JavaScript, por ejemplo. Entonces, esto nos permite tener lo que es la parte de frontend un poquito mejor hecha, se podría decir. Y a la vez, si es que borramos algún tipo de componente desde aquí, desde el principal, no va a afectar en nada, ¿no? Entonces, vamos aquí, vamos a tener solo uno porque solo tenemos uno, ¿no? Entonces, esto es importante, los componentes, entenderlo de la manera más correcta para poder realizar lo que es cualquier proyecto con React. Entonces, eso es todo por esta parte de lo más básico que deberíamos saber con React.